vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezáis o os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios dijo, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Amén. Ahí se pueden sentar. Pero como le dije, quiero hablar sobre la vida de José. Tengo el privilegio de compartir esta noche la palabra de Dios sobre la vida de José. Hemos escuchado en los últimos meses, el pastor Scott ha compartido ya los últimos capítulos de Génesis y él estuvo hablando sobre José. Y hoy quiero hacer un resumen de lo que se ha predicado en los últimos 2 meses, en unos 25 a 30 minutos. Y quiero hacerlo lo más que puedo compartir hoy y hablar sobre la vida de José. Voy a tratar de ser breve, vamos a resumirlo y vamos a ver lo que Dios hizo en la vida de José. Cuando usted escucha José, para mí, yo escucho el nombre José, lo que me viene a mi mente es la película de José el Soñador, la caricatura que salió de Disney. Y muchos crecimos con eso, con una imagen y vemos un José así. Pero cuando comenzamos a entender la vida de José, como lo que Dios llamó a José, acordemos que José era el bisnieto de Abraham. José sabía las historias cuando Dios llamó a Abraham, sabía la historia de su abuelo Isaí, sabía la historia de su padre. Él escuchaba todo eso. Tal vez no iba a hacer caso como su padre al ser llamado a lo que Dios lo tenía, pero Dios tenía un propósito en la vida de José. Muchas veces pensamos en las bendiciones de Dios significa una vida sin sufrimiento. La historia de José demuestra lo contrario. José fue amado por su padre, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en la cárcel. Sin embargo, cada uno de esos acontecimientos estaba bajo el control de Dios. Dice la Biblia que su padre Jacob lo amaba. Era el único que le hizo unas túnicas de colores. Y vamos a ver más adelante que dice la Biblia que sus hermanos no lo podían hablar con palabras de amor. No lo podían ver. Hay un dicho que dice, ni en pintura lo puedo ver. Y así era su hermano, no podían ver a José porque por el odio que tenían hacia él, por el amor de su padre hacia José. La historia de José no es solo la historia de un hombre sufrido, sino la historia de un Dios soberano que cumple sus promesas. Lo que parecía injusticia, Dios lo estaba usando para preservar la vida de Israel y avanzar su plan redentor. José lo reconoce cuando dice, para preservación de vidas me envió Dios delante de vosotros. Es muy bonito cuando comenzamos a entender la vida de José. Dios lo escogió para preservar la vida del linaje de donde viene nuestro Mesías. Dice, lo voy a tratar de resumir en 4 puntos. El primer punto, Dios establece un pacto. Vemos en Génesis capítulo 12, del 1 a 3, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las tierras. Para entender la vida de José tenemos que entender la vida de Abraham. Dice otro en Génesis 15, del 13 en adelante, dice: y Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendencias serán extranjeros en una tierra en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a las naciones a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Aquí Dios le dice a Abraham, lo llama y le comienza a dar un pacto que Dios hace con Abraham: te voy a bendecir, porque de ti será una gran nación. Y cuando comenzamos a añadir, eso es lo que queremos, lo que quiero tratar de hacer esta noche, que podemos entender, el llamado de Abraham se junta con el llamado de José. Dios escogió a José como remanente en medio de una crisis. Todo comienza con un pacto que Dios hace por pura gracia. Dios no escogió a Abraham porque fuera mejor de los demás. Lo llamó, él lo llamó y le hizo promesas. Y le hizo promesa y se comprometió a hacer de él una gran nación, bendecirlo por medio de su descendencia todas las familias de la tierra. Lo interesante es de Génesis 15, Dios ya le había dicho a Abraham que su descendencia vivirán como extranjeros y serán esclavos en otra tierra por 400 años. Y después saldrán con grandes riquezas. Eso significa que la estadía de Israel en Egipto era un propósito, y para cumplir ese propósito Dios escogió a José. ¿Cómo llegó Israel a Egipto? A través de José. Ya José formaba parte del plan de Dios cuando Dios llamó a Abraham. Qué interesante. Cuando Dios escogió a Abraham, Dios sabía que José iba a estar en Egipto. Para que su pueblo estuviera ahí, iba a crecer, iban a ser esclavos por 400 años. Dios tiene todo bajo control. Y eso va a ser el punto de este mensaje. A pesar de lo que sucede alrededor, Dios es soberano. Y Él tiene el control. A veces no se parece. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de José. ¿Quién iba a decir que Dios estaba con él? ¿Quién iba a decir que Dios estaba con José? Mi padre me ama, pero mis hermanos me odian. Al punto que no me pueden hablar pacíficamente. Me imagino las madrugadas. Se levanta: buenos días, no me hables. Me imagino. ¿Dónde dormía José? No sé, pero era preferido de su padre. Él quería estar con sus hermanos, pero sus hermanos no querían que esté con él. Como dicen, es como una piedra dentro del zapato, que molesta. En inglés le dicen goody good two shoe, que era muy bueno. Pero José, Dios estaba con él. Dios lo estaba preparando para ser el hombre que Dios iba a escoger para guiar una nación. ¿Verdad? Entendemos lo que Dios le da a José: unos sueños. Y hoy nosotros soñamos, pero es porque tal vez comimos mal los frijoles anoche y queremos la misma cosa. No, pero ahí Dios llama a José, le muestra lo que va a hacer. ¿Y qué hace José? Inocentemente va y lo comparte. ¿Por qué lo hizo? Más, dice la Biblia, lo odiaban aún más. E incluso su propio padre lo reprende. Yo y tu madre vamos a postrarnos delante de ti. Imposible, en esa generación no podía suceder eso. Y más, y vemos que sus sueños se van a cumplir, pero no como él pensaba.
Por eso debemos de ver que la bendición de Dios muchas veces, y podemos ver a través de la Biblia, viene con sufrimiento. No es esa historia de fantasía que dicen, es un color de rosas. Ven a Cristo y todo va a desaparecer. No es cierto. E incluso lo contrario, el enemigo se levanta aún más contra nosotros. Debemos de entender el plan de Dios. Dios tiene todo bajo su plan correcto. Aunque a veces no lo podemos ver, debemos de confiar que Dios va a cumplir sus promesas. Entre el llamado de Abraham al nacimiento de José sucedieron muchas cosas entre medio. Como hemos visto, Dios le da un niño a Abraham en su vejez, crece y tiene su familia, y así llega hasta Jacob. Hace unos meses nuestro hermano Ricardo compartió la palabra de Jacob, cuando regresa con sus 2 esposas, con su familia, y cuando mira a su hermano tiembla de miedo. Sucedieron muchas cosas entre medio, y podemos ver en una pantalla de lejos, podemos ver de lejos y decimos, ahí no está Dios. Una familia que cuando vemos los abuelos de José, uno amaba a Jacob y la mamá amaba a Jacob y el padre amaba a Esaú. Ya había contento. Y después se van, se dividen. ¿Qué hace Jacob en tierras lejanas? Engaña y comienza y se regresa. Y vemos una historia que decimos, ¿cómo Dios puede estar en medio de ahí? Vemos un hombre así y decimos, jamás. Pero Dios trabaja en medio de gente débil, gente imperfecta, y esas personas somos nosotros. Como una canción que dice, con manos vacías soy imperfecto. Dice el apóstol, dice, somos siervos inútiles, no somos nada. Y vemos la vida de José, cómo comienza a suceder a través de la historia de Jacob. Pero Dios tenía un plan para preservar a su pueblo. Porque de las 12 tribus de Israel, la tierra iba a ser bendecida. Y hasta hoy podemos ver la bendición que de ahí viene nuestro Mesías. Y después la historia de José comienza con la historia de Abraham, con el llamado al lugar prometido. Vamos a ir un poco breve porque por detalle estamos aquí 3 horas más. El punto 2 es José, la venta de José. Dice Génesis 37, del 3 al 4. Y ambos, Israel amó a José más que a todos sus hijos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, por eso lo odiaban. Mire, dice la palabra, lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Los hermanos actuaron con odio, con envidia y pecado real. Sus intenciones eran malas. Dice en Génesis 8:21, las intenciones del corazón del hombre es malas desde su juventud. Dice la Biblia que el hombre es malo en sí. Y ahí lo podemos ver en la historia. Dice que odiaba a sus hermanos. Yo soy el menor de mi casa y yo me recuerdo creciendo aún. Con mis hermanos mayores nos hemos peleado, pero llegar al punto, al odio, jamás. Nos hemos peleado, pero nos cuesta pedir perdón. Yo con mis hermanos cuando creciendo nos peleábamos, para pedir perdón era, ¿cómo estás? Ya, ahí ya nos perdonamos con la levantada de la cabeza, los perdonamos y ya sabemos que todo se arregló. Ya todo va de vuelta a lo normal. Pero con sus hermanos, José no podía. Él quería ser igual que él.
que ellos. Uno que es el menor ve el más grande y anhela ser igual que él. Es su role model, es su ídolo. Quiero ser como mis hermanos. Pero el plan de Dios con José era otra. Pues los hermanos actuaron libremente con envidia y odio, pero Dios nunca perdió el control. Estaba en medio de José. Todo era un propósito para llevarlo a Egipto. Dice en Génesis 45:5, ¿verdad? Que ahí Dios lo envía usando la maldad de los hombres como instrumento para el plan redentor. Dice en Génesis 50:15, dice, a ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarda rencor contra nosotros y de cierto nos devuelve todo el mal que le hicimos. Después sus hermanos se unieron y le mandaron una carta a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, tienen miedo. Aquí dice, después sus hermanos se unieron y les mandaron una carta a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, tenía miedo a su corazón pensando que lo que era igual que ellos, pero sin darse cuenta de lo que José era un joven que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Pero José le dijo, no teméis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacer el mal, pero Dios lo tornó para bien, para que sucediera como vemos hoy y preservar la vida de mucha gente. Ahora pues no teméis, yo proveeré para vosotros y para nuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Miren lo contrario. Murió su padre y tenían miedo que ahora José se va a levantar con mano fuerte y se va a recordar todo lo que le hicieron. Y le hicieron, se unieron y hicieron una carta. Mire, tu padre mandó decir esto. Y José le dijo, no te preocupes. Los agarró después, los abrazó, les dio, les habló cariñosamente. Y cuando comenzamos a ver la vida de José, comenzamos a entender y podemos ver la vida de Jesús. Aquí podemos ver el corazón de Dios hacia nosotros, su misericordia y su amor. Cuando pecamos, Él viene y se acerca y nos perdona. Su misericordia son nuevas cada mañana. Dice la Biblia que podemos entrar confiadamente sabiendo que vamos a recibir perdón de nuestros pecados. Podemos ir libremente. Nuestro Dios es soberano y Él tiene el control, aunque no parezca así, aunque no se mire así. Creciendo aún hasta el día de hoy, cada día le tengo que pedir perdón a Dios. Creciendo en mi juventud, yo me recuerdo que cada día me tenía que reconciliar con el Señor. Hasta un día que dije, tu amor es grande, tu misericordia va más allá de mi pensamiento. Y aquí vemos el corazón de José, igual representa el corazón de Dios. Aunque tú quisiste hacer mal, Dios lo cambió para bien. El tercer punto dice la bendición de José en medio de sufrimiento. La historia de José no nos muestra una vida de éxito, sino vamos a ver de caída en caída, en momentos difíciles. Cuando fue vendido, llegó como esclavo, fue acusado injustamente, encarcelado sin culpa, y aún así, en medio de cada uno de esos lugares oscuros, las escrituras repiten una verdad que sostiene toda esta historia. Jehová estaba con José. Sus hermanos, él fue a revisar sus hermanos,
lo vieron de lejos y ¿qué fue lo que dijeron? Aquí está nuestra oportunidad, lo vamos a matar. El odio, sabiendo que no solamente el daño que le iba a causar a José, iba a morir, sino el daño a su padre en su vejez. Y lo agarraron, lo metieron en un pozo. ¿Y qué pasó? Jehová estaba con él. Vieron un grupo que venían de Egipto, lo agarraron y se lo vendieron. Y dice la Biblia, Jehová estaba con él. Pero cuando vemos de lejos, vemos, lo querían matar, fue encarcelado, fue esclavo, fue esto, fue lo otro. Y en nuestro punto de vista humano decimos, ¿cómo Jehová está con él? Vemos a alguien afuera y vemos que no le va bien las cosas, siempre le va mal y decimos, porque algo hizo. Cuando, eso es lo que me recuerda la vida de Pablo. Cuando va para Roma, el barco se destruye, llega a una isla y se quiere calentar. Y dice la Biblia que una serpiente viene y lo mordió, y los de la isla esperaban. ¿Cuándo va a morir? ¿Cuándo va a caer muerto? ¿Cuándo va a caer muerto? ¿Y qué es lo que ellos decían? Este hombre es malo. Decían que Pablo era malo porque se libró del mar, pero no de la serpiente. Dios lo está castigando. Y los de la isla esperando, viendo su iPhone, viendo su celular. ¿A qué momento va a morir? Pero Jehová estaba con él y le preservó vida. Y eso es la vida de José. En medio de todo eso, Jehová estaba con él. Este es el patrón bíblico de sufrimiento antes de la exaltación. Algo que vemos a lo largo de la Biblia es que se cumple de forma perfecta en Cristo. El siervo obediente, sufriente injustamente. Antes de ser exaltado para la salvación de muchos, José, sin saberlo, apunta a Cristo, el justo que sufre por muchos. Ser bendición aunque lo están traicionando. José apunta a Cristo. Como el pastor Miguel Núñez en una de su predicación dice, la bendición de Dios sobre su siervo no siempre se ve como libre de problemas, sino como la paciencia, la presencia fiel de Dios que sostiene en medio de la prueba. Muy bonito. La bendición no sacó a Jacob de la cárcel inmediatamente. Más bien, Dios estuvo con él ahí y lo fue preparando por el proceso y el propósito que él tendría. Imagínense José, todo lo que sucedió. Fue a la casa de Potifar, lo acusaron injustamente, lo llevaron a la cárcel, lo más profundo, lo más feo. Y aún ahí Dios estaba con él. ¿Y qué sucede ahí? Dice la Biblia que llevaron a 2 hombres a la cárcel con él y 2 de ellos tuvieron sueño. Uno, ¿verdad? Soñó y dijo, mira, yo soñé esto, el otro y esto. Y José dijo, mi Dios puede darte la interpretación. Y le dijo a uno, tú mañana serás puesto de vuelta, vas de vuelta donde el rey, pero te van a cortar la cabeza al panadero. Y al copero dijo, tú vas a regresar a tu posición y ahí serás de vuelta, te van a preservar tu vida. Y José le dice a él en su intención humana, acuérdate de mí. Cuando estás delante de Faraón, acuérdate de mí que estoy aquí injustamente. Le compartió su historia, él sabía todo. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando le restauraron a ese hombre, se olvidó de José. Imagínense, no solamente fue odiado, fue encarcelado, fue esto, fue olvidado. Y cuando vemos eso, podemos ver nuestra propia vida. A veces nos sentimos olvidados por familiares, por amigos, por la sociedad, por esto o lo otro. Nos sentimos traicionados, nos sentimos igual que José. Pero aún José se mantuvo fiel. Y dice la Biblia, 2 años después que el copero fue restaurado, Faraón tuvo un sueño y nadie podía interpretarlo. Y ahí se acordó, ahí como que Dios le encendió la luz. Acordate de ahora es tu tiempo. Y José
Y le dice, y José va y interpreta todo. Por eso podemos decir fielmente, a pesar de lo que estamos pasando en nuestra vida o lo que sentimos, Dios está con nosotros y ha prometido estar. Dice Mateo 28, hasta el fin. Él ha prometido estar. Quiero ya, mire, el tiempo va volando. El punto 4, y con esto voy a terminar. Dios cumple sus promesas. En Génesis 45:5 dice: ahora pues, no os entristezcáis o os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Toda la historia de José, desde que lo vendieron hasta la esclavitud, la acusación falsa, la cárcel y después su exaltación termina mostrando algo muy claro. Dios estaba preservando vidas, y no solo vidas en general, sino la familia del pacto, la descendencia de Abraham por medio de José. Qué hermoso. Dios le dice a Abraham, y preserve la vida de Abraham usando a José. Y de ahí vendría el Mesías. José no fue un personaje aislado, fue parte del plan redentor de Dios. Ya había empezado con Abraham, y así como José fue traicionado y luego usado por Dios para dar vidas, Cristo también fue entregado para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. José es una sombra de Cristo, pero Cristo es la realidad. Pues la vida de José vemos el llamado de Cristo. Qué hermoso. Cuando leemos la Biblia y comenzamos a ver, wow, ahí está Cristo. Está apuntando a Jesús. Génesis 45:5 no es solo una palabra de consuelo para una familia rota, también nos muestra la providencia soberana de Dios. José no vio su sufrimiento como una serie de accidentes, sino como parte del plan de Dios. Lo que sus hermanos hicieron para malas intenciones, Dios lo usó para un buen propósito. No porque Dios aprueba el pecado, sino porque Él es tan soberano que puede incluso en medio de las malas acciones de otros cambiarlo para bien. De persona cambiarlo para bien y cumplir su propósito sin tener que ser autor del pecado. Cuando José fue vendido, hecho esclavo, acusado falsamente y encarcelado, Dios nunca lo abandonó. Al contrario, estaba obrando con perfecta sabiduría para preservar la descendencia de Abraham, cumplir su pacto y dirigir la historia hacia Cristo, la simiente perfecta. José se convirtió en una figura de Cristo, un hombre justo que sufrió, fue humillado y luego exaltado para tener vida, para dar vida a muchos. Esta historia nos enseña la bendición de Dios. No significa una vida sin sufrimiento. Muchas veces sus bendiciones se ve en Él, que está en Él en medio de la aflicción, usando incluso la aflicción para bendecirnos y bendecir a otros. Dios cumple su promesa en nosotros. Podemos decir, sí he pasado por cosas difíciles, pero Dios está con nosotros. Hemos pasado por muchas cosas, pero Dios está en medio de nosotros. Podemos confiar en la palabra de Dios. A pesar de la sociedad, a lo que está sucediendo hoy en día, encendemos la televisión y vemos cosas no muy buenas. Este fin de semana que pasó, estábamos en vacaciones y cuando nos miro un terremoto en México, Guatemala. Hace unas semanas en Venezuela. Y vemos así, vemos esto, lo otro. Vemos tantas tragedias, vemos muchas cosas. Pero Dios tiene el control todavía. Podemos asegurarnos de eso.
que se levanta nación contra nación, que se levanta pueblo contra pueblo. Dios tiene el control de eso. Podemos confiar en la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, hemos compartido tu palabra fielmente, Señor, y sé que en medio de todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, tú estás aquí con nosotros. Señor, a veces queremos ver esos grandes éxitos, queremos ver esos grandes, Señor, bendiciones que para nosotros puede ver como bendición. Señor, pero a veces, Señor, no queremos cruzar, no queremos cargar la cruz, no queremos, Señor, rendirnos, pero tú, Señor, es el que lo hace. Y en medio de todas las cosas, tú nos bendices y nos sostienes, eso es lo más grande. Tú nos sostienes para no pecar contra ti. Así como sosteniste a Job en medio de su prueba. Aunque le dijeron, maldice a tu Dios y muérete, él se mantuvo fiel hacia ti. Señor, así te pido en esta preciosa noche, a cada oyente, cada hermano que está escuchando, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles hacia ti. Señor, a ser esos remanentes en estos tiempos, que necesitan compartir, Señor, esa palabra. Señor, te doy gracias, así como oró nuestro hermano Ricardo, Señor, danos esa valentía para compartir esta palabra con otros. Señor, ser esos voceros que tú has llamado para estos tiempos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.